Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática estética que la va presentando Fernando Albán. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Fernando Albán estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor, editor de libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, el poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023 César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, Fernando Albán es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando nos está presentando la serie temática estética. Hoy continuamos una segunda parte de Estética y Hegel. Bienvenido, Fernando. La primera parte de esta relación de Hegel y la estética nos ha suscitado una serie de preguntas que podríamos decir que esta primera descripción nos habla como de un movimiento, de un permanente retorno al origen en esta relación entre el arte y el espíritu y la conciencia de sí mismo, y a través de una diversidad que tiene que reconocer igual un origen en una unidad. ¿Qué significa este permanente movimiento de un retorno, algo así como una añoranza del origen? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la pregunta. Nuevamente, gracias por la invitación. Seguimos tratando sobre la estética. En este caso estamos con Hegel, el pensador más, más completo, tal vez, más complejo, ¿no? Decíamos que, para ir respondiendo a tu pregunta y para enlazarla también con el tema de la política, y como hemos venido haciendo, decíamos que en lo propio del espíritu es aprenderse a sí mismo. Es este giro que lo que constituye al espíritu, lo que lo cualifica, es este giro en que consiste él mismo
que los lleva de sí mismo hacia sí mismo, ¿cierto? El espíritu se constituye en la medida en que él se forme un pliegue, ¿sí?, que es la posibilidad de expectarse a sí mismo, ¿no?, de aprenderse a sí mismo y de alguna manera también de ser de forjarse a sí mismo, ¿ya? Entonces, en este elemento que cualifica al espíritu, que consiste en que los lleva constantemente a considerarse a sí mismo, mira tú también ahí hay una suerte de, hay una no sé, esta escena hegeliana por excelencia nos está remitiendo, ahorita se me ocurre, a la figura del Narciso, ¿cierto? Hay una voluntad narcisista en el espíritu, ¿sí? Esta necesidad de mirarse, ¿ya?, de contemplarse a sí mismo, en que significa a su vez aprenderse. Habría que pensar ahí también de alguna manera en esta escena hegeliana, cuánto remite a una suerte de narcisismo europeo, narcisismo occidental, de este eurocentrismo del que se ha hablado mucho, ¿no?, en el proceso de configuración de la racionalidad occidental, cómo lleva a su apoteosis, diría yo, este narcisismo, este eurocentrismo, como lleva a su apoteosis en el pensamiento hegeliano, ¿sí? Entonces, esta curvatura que se da y que significa que el espíritu anhele mirarse a sí mismo, aprenderse, ¿no es cierto? El arte se vuelve ahí en un instrumento indispensable, pero es un instrumento que marca o que se constituye en los comienzos mismos, ¿sí? El arte es una figura que está vinculado a la infancia del espíritu, ¿sí? El espíritu requiere del arte para en este camino que lo lleva de sí a sí mismo, ¿sí? Requiere del arte, ¿no? En este como un gesto inicial, decíamos, es muy difícil todo esto, como un gesto inicial en esta gran escena narcisista. Ahora, ¿cuál es la característica de este espejo que implica el arte, ¿no? El arte es el espejo del espíritu en su estado, digamos, en su momento, en el momento de la infancia del espíritu, su espejo. Es un espejo que lo muestra al espíritu en un medio que le es hostil, que le es ajeno. Entonces, el arte implica o introduce en el espíritu un elemento de enajenación. Es el momento de la enajenación, ¿cierto? En donde, de alguna manera, el arte, por su vínculo indisoluble con la materialidad y la sensorialidad, ¿sí?, hace que el espejo en el que se mire el espíritu lo aboque al espíritu a la exterioridad. Y la exterioridad tiene una dimensión espacial, ¿no? De alguna manera el espíritu se pierde en el espacio, ¿ya? Se pierde fuera de sí, pero es
una pérdida fuera de sí que está comandada por la necesidad del espíritu de reencontrarse. Es decir, es como que esta pérdida fuera de sí está comandada por una unidad originaria que debe escindirse, unidad que debe dar pie a la alteridad, digamos, desde sí misma, con el propósito de tramar este camino que lleva al espíritu a reencontrarse nuevamente. Entonces, para que el espíritu se pueda reencontrar, necesita perderse. ¿Sí? Es un poco también el recorrido del cristianismo, ¿no? Hay que vivir la expulsión del paraíso para volver a él, ¿no es cierto? Es este retorno circular al origen, que es al mismo tiempo lo que está conduciendo o determinando el encaminamiento del espíritu hacia su fin, hacia su propósito último, que es regresar hacia sí mismo. Entonces ahí está esa es la gran escena hegeliana que de alguna manera está vinculada a la escena que es el cristianismo mismo, ¿cierto? Es Hegel justamente el que considera que el cristianismo es la religión del espíritu, ¿no? La religión, la forma de religiosidad más elevada, ¿ya? Porque implica este recorrido, ¿sí? Tenemos la unidad originaria que a partir de sí misma produce la multiplicidad que hace que el espíritu se pierda en la exterioridad, ¿sí? Y que esté abocado a establecer un largo encaminamiento, ¿sí? Que lo lleve a historia. Ahí viene la posibilidad y el sentido mismo de la historia, ¿sí? No olvidemos que Hegel es el filósofo de la historia, y por ese hecho va a ser recogido por Marx, ¿cierto? Entonces ahí se despliega el ámbito de la historia, que es el ámbito de la enajenación y de la exterioridad, que permite o que reconduce al espíritu al lugar de origen, que es al mismo tiempo el fin, el fin al cual se trata de acceder. Esa es la escena, ¿no es cierto? Entonces, en este escenario, el arte es el momento inicial en el que el espíritu se pierde, sale fuera de sí, se mira en un espejo, ¿sí? Que es el espejo de la enajenación, ¿sí? Y que tiene que reconciliar el pensamiento con la exterioridad, ¿no es cierto? Ese es el propósito de la estética, reconciliar el pensamiento con el concepto, ¿sí? Con la manifestación particular que sería el arte, o con esta figuración, con este afuera al que el arte aboca, ¿no? ¿No es cierto? Entonces hay que, ¿qué tiene que hacer ahí la racionalidad? Tiene que transformar la alienación en pensamiento. ¿Ya? Transformar la alienación en pensamiento. Ese es el propósito de la estética en Hegel, ¿cierto? Entonces, ese propósito de la estética en Hegel tiene que ver con la definición que él da desde el inicio de la estética, que él da una definición sobre el arte y dice: el arte es la representación sensible de la idea. Textual.
el arte es la representación sensible de la idea. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se produce en el arte? ¿Y qué es lo que da cuenta de la posibilidad de que el arte tenga una historia, esté sujeta a la posibilidad de un desarrollo, que son, todos esos son conceptos hegelianos, ¿sí? El concepto de historia no deja de tener raíces profundamente hegelianas, concepto al cual nosotros estamos apelando de manera constante, ¿sí? Y que está vinculado también al concepto de proceso. La historia es un proceso, ¿ya? Es decir, si la historia es un proceso, el fin ya está señalado antes de llegar a él. Eso es Hegel, ¿no es cierto? Y esas son nuestras instituciones académicas, que son profundamente hegelianas. Entonces, repito, el arte es la representación sensible de la historia. Estoy retomando aquí de paso recomiendo la lectura de un libro mío, de mi autoría, que se llama La mirada animal, en donde yo trabajo el tema del arte y la estética. Entonces, consideremos detenidamente la definición. El arte es la representación sensible de la idea. Entonces, ¿en qué radica la tarea histórica del arte? Radica en tratar de permitir que se una dos órdenes que son contradictorios, que es el orden espiritual y el orden sensible, ¿no? Entonces, hay una distancia entre lo sensorial, ¿no es cierto?, y lo espiritual, entre lo sensible y lo espiritual. Y el arte un poco da cuenta en su cuerpo mismo de esta separación, ¿ya? El arte entraña esa separación. De alguna manera está consagrado el arte a testimoniar acerca de la separación de lo sensorial y de lo espiritual. Es gracias a esta separación que el arte está sujeto a una historia. ¿En qué consiste la historia del arte? Según Hegel, en el marco de la filosofía hegeliana, es la historia de esta separación y el proceso que va a permitir que lo espiritual y lo sensorial cada vez, la distancia que los separa cada vez sea menor. Entonces, históricamente se van a ir desarrollando o sumando diferentes momentos del arte, y esos momentos, ¿en qué va a consistir esos diferentes momentos? Que son momentos que van a tender a ir reduciendo la distancia que separa al espíritu de lo sensorial. Ahora, ¿en qué consiste esta reducción de la distancia entre lo espiritual y lo sensorial, que es lo que da posibilidad a que exista una historia del arte, que consiste en qué? En hacer que la distancia se vaya cerrando. ¿Cómo se cierra la distancia? En la medida en que, y de esto debe dar cuenta la historia del arte en sus diferentes momentos, en la medida en que lo espiritual, en que vaya, o planteémoslo de otra manera, en la medida en que lo sensorial se vaya espiritualizando. Es decir, se vaya desmaterializando. Entonces, ¿cuál es la forma en la que se consagra el fin del arte? Que es hacia donde llega la estética hegeliana, ¿no?
poder acceder a una forma artística, hacia un momento del arte, en la historia del arte, en la cual lo sensorial se desmaterializa, ¿sí?, en aras de lo espiritual, ¿sí?, o si tú quieres, hay una especie de espiritualización máxima del arte. El arte llega al nivel máximo de espiritualización, es decir, de desmaterialización, y eso nos precipita en el momento final, en el momento conclusivo de la historia del arte, ¿sí?, en donde surge una forma que artística completamente espiritualizada, digámoslo así, en donde el espíritu, en este encaminamiento hacia sí mismo, está viéndose en un espejo que ha reducido lo más posible el nivel de alienación, de enajenación, ¿sí? Entonces, en ese espejo, el espíritu puede mirarse en un escenario, en un territorio que le es lo menos hostil posible. ¿Sabes cuál es esa forma? La poesía. La poesía es la consagración del arte. ¿En qué escenario? En el escenario en el cual el espíritu se encamina hacia sí mismo, ¿sí?, para encontrarse a sí mismo en su propio medio, luego de haberse perdido por una disposición propia, de alguna manera, en la exterioridad. Entonces, el poema es la forma suprema del arte en Hegel, puesto que en la poesía la instancia material es prácticamente insubsistente. O sea, contribuye entonces al fin de la historia la poesía. Sí, la poesía es decir, el arte que se convierte o que llegado a su fin, a su acabamiento, encuentra el poema, ¿sí?, es el arte de alguna manera que ha accedido a su propio fin, ¿no es cierto? Entonces el Hegel, no olvidemos que el Hegel en la estética lo que está haciendo es anunciando el fin del arte. Y yo diría más, el fin del arte es justamente es la estética. Es el momento en que el arte se convierte en objeto de sí mismo, ¿no? Es decir, ese es un poco el trayecto al que nosotros estamos asistiendo acá. Hay un aspecto que podría también irse relacionando, y es que los pensadores antes revisados casi se referían casi siempre a lo bello, a la belleza, como producto de la contemplación o a través de la contemplación. Pero no había distinción entre contemplar una obra de arte y contemplar la naturaleza, por ejemplo. Algunos ejemplos se pusieron sobre esto, pero acá sí hay una separación, una ruptura, una delimitación radical al señalar que no tiene nada que ver la naturaleza, porque hay un espíritu que, por otro lado, es superior
a la naturaleza, y entonces se podría entender que hay esas relaciones también con el cristianismo en señalar la importancia del alma sobre el cuerpo, por ejemplo. Entonces, hay una serie de elementos que vamos relacionando que se mantienen en el pensamiento actual y que forman parte o que tienen su expresión más acabada en la filosofía de Hegel. Entonces, se podría preguntar por qué es tan necesaria, tan muy, si se quiere, casi obligada a hablar de esta separación, de esta superioridad entre espíritu, naturaleza, cuerpo, alma, y darle un carácter de superioridad siempre al espíritu, siempre al alma. ¿Por qué esto? Y más cuando estamos hablando de estética. Bueno, ese ha sido uno de los derroteros fundamentales de la racionalidad occidental, ¿no? Que se llega a un momento culminante fundamental en el pensamiento hegeliano, ¿no? Un poco para retomar un aspecto importante de tu pregunta, un elemento importante de tu pregunta, el tema de la contemplación. A ver, lo que hace posible la historia del arte es que el arte tiene que, al cabo de un desarrollo histórico, tratar de conciliar estos dos elementos opuestos, contradictorios, que además testimonian de su propia necesidad, que es lo espiritual y lo sensible, ¿no es cierto? Que están... Entonces, a lo largo de un desarrollo histórico, y de eso da cuenta la estética de Hegel, tienen que haber una conciliación de estos órdenes contradictorios que permitan que esta conciliación, que debe permitir, es que la idea se vuelva accesible a la contemplación. Ese es el resultado de todo del desarrollo del arte. Permitir que la idea se vuelva accesible a la contemplación. Piensa tú que si la definición que da Hegel del arte es la representación sensible de la idea, ¿no es cierto? Para que la idea se vuelva objeto de una contemplación lo más cercana posible, casi en sentido platónico, que la contemplación en Platón producía una especie de fusión, ¿no? Es decir, aquel que el que contempla está siendo impregnado por el objeto de la contemplación, ¿no? Entonces, acá tiene que producirse algo similar, es decir, permitir que la idea misma pueda ser contemplada al cabo del desarrollo histórico del arte, ¿no es cierto? Ese es eso es lo que pone en escena la estética de Hegel, ese movimiento, ¿sí? Entonces llega un momento al cabo de un desarrollo histórico, al cabo de un movimiento o un proceso de enajenación del espíritu, en donde se produce una especie de proximidad, de retorno, de camino ya, de retorno del espíritu hacia sí mismo, en donde que sería la forma más alta de producción artística, ¿sí? En donde se da pie a esta contemplación del espíritu, ¿no es cierto? Contemplación que va a mediar siempre por una forma sensible,
el arte no puede despojarse de lo sensible, ¿sí? Siempre va a estar mediando lo sensible en esa relación de contemplación del espíritu que se mira a sí mismo. Va a estar siempre mediando lo sensible. Pero en esa mediación de lo sensible, al cabo de un proceso histórico, ¿sí?, lo sensorial se hace tan tenue, se vuelve tan insubsistente, que de alguna manera se propicia esta contemplación de la idea. Y eso ocurre en el poema. Bien, se nos acabó el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.